todo, las sillas, tapar las ventanas. Luego pues también ya cuando íbamos a tener la reunión, también hasta nuestra hermana pastora, ¿verdad? Por ahí apoyándonos con el tema de los poporopos, mi esposa también por ahí apoyando, ¿verdad? Con el tema de preparar todo, ¿verdad? Para poderlo servir. Y pude ver también ese deseo, ¿verdad? De compartir también con otras personas esa invitación para que se acerquen a la iglesia. Y a las 2:30, 3 de la tarde salimos a repartir esas invitaciones. Entonces, gracias también por ese apoyo, ¿verdad? Porque realmente todos pusimos ahí nuestro granito de arena. También vi que algunos trajeron algunos invitados, ¿verdad? Y eso es bueno, así que gracias a Dios, ¿verdad, jóvenes? Porque de esa manera estamos tratando de compartir con otros lo que nosotros creemos, ¿verdad? El mensaje del Evangelio, el mensaje del Señor Jesús. Así que los felicito, a pesar del agua también, ¿verdad? Que ese día pues hasta nos llovió un ratito. Por ahí creo que nosotros tuvimos suerte, ¿verdad? Porque logramos encontrar ahí una parte donde tenían una carpa y pues estaba vendiendo verdura a una señora y ahí nos logramos meter, ¿verdad? No nos mojamos, no sé cómo les fue a ustedes, pero sí creo que algunos sí se mojaron, por ahí que venían mojados. Espero que no se hayan enfermado, ¿verdad? Pero muchas gracias, jóvenes, a todos los que colaboraron. Sigamos pensando en que tendremos más actividades y para eso es importante que cada uno de ustedes pues ponga ese esfuerzo, ponga lo que está de su parte, ¿verdad? Y podamos hacer cosas para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque para Él es que hacemos todo, ¿verdad, jóvenes? Para Él es que nosotros estamos dispuestos a trabajar. Así que, muy bien, vamos en este momento a meditar sobre la palabra del Señor y vamos a abrir un pasaje que está en el libro de Hechos. Vamos a iniciar con este pasaje, aunque vamos a tener también la lectura de otro pasaje, pero vayamos de momento al libro de Hechos. Tal vez me ayuda a repartir las Biblias, ¿verdad? Para que puedan tener ahí la facilidad de buscarlo a través de sus Biblias. Yo sé que muchos de ustedes tienen teléfonos celulares y lo pueden hacer también de esa manera, pero creo que es una buena práctica, ¿verdad? Que también utilicemos nuestras Biblias para poder meditar la palabra del Señor. Es un poco más cómodo. Así que entonces veamos lo que dice Hechos capítulo 7, versículo del 1 al 7. Nos vamos a poner de pie y vamos a leer hasta donde nos alcancen, ¿verdad? Los versículos. Vamos a comenzar acá por Andreita leyendo el versículo 1. Pongámonos de pie, jóvenes, y vamos a leer entonces los versículos del 1 al 7 del capítulo 6 de Hechos. Capítulo 6 de Hechos. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con Andreita y así vamos a seguir hasta llegar al versículo 7. Muy bien. Comenzamos, Andreita, por favor. Perdón, es Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Comienza con el 1. Muy bien. Nicanor, a Timón, muy bien, muchas gracias. Pueden sentarse, jóvenes.
Bueno, se me pasaba también dar la bienvenida en esta tarde a Gaby también. Bienvenida a Gaby, que vino acompañada de Mateo, ¿verdad? Mateo estaba ahí en el momento de la alabanza, pero ya ahorita ya le bajó sueño, ya está durmiendo, ¿verdad? Está descansando ahí en una de las sillas, en las sillas. Entonces, también bienvenida Gaby. Nos alegra mucho que estés con nosotros, ¿no? Y también quiero felicitar, ¿verdad? A Asha por la decisión que hizo el sábado pasado, ¿verdad? También nos alegra mucho, así que un aplauso también para Asha por esa decisión que hizo el sábado pasado, ¿verdad? De haber recibido al Señor en su corazón. También nos alegra por ello y la felicitamos. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a meditar un poco sobre un tema que se refiere a lo que es trabajar en equipo. Ese tema es un tema que pues muchas veces se utiliza en las empresas y a través de esto se trata de que haya un mejor desenvolvimiento, ¿verdad?, de las empresas. El trabajo en equipo es un factor muy importante y quiero comentarles varios aspectos. Vamos con las palmas adorándolo. En equipo. Oh, sí, Señor. Que nada, cuando hablamos de trabajo en equipo, y cuando hablamos propiamente de lo que es un equipo, ¿quién rompe el poder del pecado? Tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. En un equipo participan todos, trabajan todos. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. En un equipo sí hay apoyo. Dígalo fuerte. Vamos a ver. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. ¿Qué diferencia hay entre un Cargaste equipo y un tú. grupo? Vamos a ver, otra opinión, por favor. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de un equipo, nos estamos hablando, como bien dice Sander y Naomi, ¿verdad? A que hay, digamos, un apoyo mutuo, ¿verdad? Todos participan porque es un equipo, ¿sí? Se trata de que todos pongan ese talento, ¿verdad? Esa habilidad que está en ellos para que el equipo, cuando hablamos, imagínense ustedes como ejemplo un equipo de fútbol, ¿verdad? Todos tienen que participar para llevar la pelota, ¿verdad? Desde atrás del campo, desde la portería, desde el portero, ¿verdad? Poderla llevar hasta el otro lado y pues poder anotar un gol, ¿verdad? Pero se necesita para ello de la participación de cada uno de los que conforman ese equipo. Mientras que si hablamos de un grupo, pues podemos estar acá sentados todos y ser un grupo de personas. Pero si somos un grupo de personas solamente, pues no estamos teniendo realmente la función de un equipo. O sea, no estamos tratando de mejorar algo o de colaborar en algo. Y en la obra del Señor debemos de ser no solamente un grupo. Somos un grupo, de alguna manera somos un grupo, pero debemos tener también la característica de ser un equipo en el cual todos van a tratar de hacer su mejor esfuerzo para llevar a cabo un proyecto, para alcanzar algún fin. Por eso creo que es importante la actividad que tuvimos el día sábado, ¿verdad? Pasado, porque a través de esa actividad pues pudimos ver la participación de muchos de ustedes. Todos creo que colaboramos de una u otra forma y en ese momento nos convertimos en un equipo. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos no solamente un grupo de personas, sino seamos un equipo para su obra. El pasaje que estaba leyendo acá en este momento, que estábamos todos participando acá en leerlo, pues nos habla de algo que se estaba dando en la iglesia primitiva. Dice, en aquellos días, dice, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Acá estamos hablando de la iglesia en sus orígenes, ¿verdad? Lo que se le conoce también como la iglesia primitiva. Acá tenemos a los discípulos y se enfrentan ante una situación, ante un problema.
Había una discusión porque la iglesia no solo estaba conformada tal vez por judíos, sino que aquí incluso dice habría griegos, dice habían hebreos, y había cierta discusión de que como se brindaba un apoyo, se brindaba una ayuda a las viudas, pues parecía que se estaba atendiendo pues mejor, ¿verdad? A unas que a otras. Entonces dijeron, mira, estaban allá los discípulos teniendo, los apóstoles tal vez teniendo ese problema y en ese momento ellos tenían esa situación de que no se podían hacer cargo de todo, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que los 12, o sea, los 12 apóstoles, ¿verdad? Que se menciona acá en el versículo 2, dice, trataron de buscar una solución y dice que convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y buscaron, dice, de entre ellos, dice, varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice que agradó la propuesta a toda la multitud y entonces eligieron a 7 personajes, ¿verdad? Y son los nombres que ya mencionamos. A Esteban, varón lleno de fe, dice acá el versículo 5, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, dice, obedecían a la fe. Entonces se estaba logrando el propósito, se estaba logrando el objetivo de que la palabra del Señor continuara predicándose, que la palabra del Señor crecía, que el número de los discípulos, ¿qué estaba sucediendo con los discípulos? ¿Se estaba quedando estancado o estaba disminuyendo? ¿Qué dice acá? Dice que los discípulos se multiplicaban. Entonces tenemos un objetivo que se estaba logrando. La palabra del Señor se estaba predicando y muchos se estaban convirtiendo, ¿verdad?, a la fe. Los discípulos se estaban multiplicando. Pero para eso hubo que hacer algunos ajustes. ¿Cuáles fueron esos ajustes? Cuando había un trabajo que realizar, en ese momento fueron seleccionados estas personas y comenzaron a realizar esa labor, de realizar ese trabajo de servir a las mesas, ¿verdad? De estar ayudando a las personas necesitadas. Y entonces los apóstoles pudieron continuar con la labor. Entonces acá se está dando una distribución de funciones, ¿verdad? Ya están trabajando como ¿qué? Como un equipo. A veces una persona no puede hacer de todo, ¿verdad? O varias personas no pueden hacer de todo, ¿sí? Hay que distribuirse la tarea. Perdón, Diego, ¿ibas a decir algo? ¿Qué pasa en el fútbol? Un equipo de fútbol es un equipo, ¿verdad? Y en el equipo de fútbol hay delanteros, hay defensas. ¿Qué más hay? Vamos a ver si me ayudan los que les gusta el fútbol. Hay mediocampistas, hay porteros, hay delanteros, ¿sí? Hay volantes. Todos tienen una función dentro del equipo, ¿verdad? Que es poder anotar un gol o varios goles y poder ganar el partido. Entonces, en este caso acá tenemos a la iglesia primitiva y a los apóstoles con un problema, pero le encontraron la solución. ¿Cuál fue la solución? Delegar esa labor de atender a los necesitados a través de nombrar a estos otros personajes. Entonces es importante que a veces distribuyamos pues las actividades y que todos cumplamos nuestra función, aquella función que nos ha sido encomendada. Y entonces pues vamos a tener éxito en lo que realicemos. Hay otra característica de un equipo. En un equipo, ¿saben lo que sucede? Se dividen esfuerzos, pero se multiplican los resultados, ¿sí? Vamos a ver, vamos a repetir este concepto que me gustó, ¿verdad? Es mero interesante. En un equipo se dividen, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo que se divide? Esfuerzos, ¿sí? Se dividen los esfuerzos, o sea, ya es más rico realizar la labor, ¿sí? Yo me recuerdo que el día sábado pues yo fui corriendo, tomé las medidas de las ventanas, a ver cuánto medía cada ventana para ir a comprar los nylons, y entonces
Fui a comprar los nylons al mercado, ¿verdad? Ahí tomando las medidas y haciendo las cuentas ahí con el vendedor. Mire que aquí no vendimos metros, que aquí vendimos yardas, haciendo las cuentas y todo lo demás, haciendo los cálculos. Mire, entonces deme un poquito de más para que no me vaya a quedar muy cabal, y ahí haciendo las medidas. Me vine corriendo, ¿verdad? Y en eso pues había que hacer otras actividades, pero me alegré cuando me encontré ahí con el apoyo de las personas que me dijeron, y nosotros colocamos los nylon, ¿verdad? Y comenzaron ahí a ver cómo colocaban los nylon. Recuerdo que estaba por ahí Stephanie, también estaba Michelle, y allá comenzaron a recortar, hasta recortaron, ¿verdad? Se recuerdan que las ventanas de atrás pues tienen esa forma diferente, ¿verdad? En curva, en la parte de arriba. Entonces se encargaron ellas de buscarle esa curva para cortar a la medida, ¿verdad? Esos nylons. Entonces me sentí como que apoyado, me sentí prácticamente fortalecido. Mi esfuerzo ya era menor, ¿verdad? Porque cuando yo traje el nylon, yo dije, de plano a mí me va a tocar colocarlo, voy a tener que ver cómo hago para colocar. Pero cuando vine recibí ese apoyo, recibí el apoyo también de Kevin, ¿verdad? Ya estaba Kevin con la computadora, preparando todo, viendo cómo hacíamos que la película corriera. Allá teníamos un plan B porque comenzó a fallar, no comenzó a fallar, sino no logramos que la computadora lograra reconocer la plataforma que yo estaba utilizando para esas películas. Pero vino Kevin y por allá rápidamente encontró la película en otra plataforma allá en internet, y me dijo, bueno, acá la tenemos. Total es que teníamos dos planes ahí para que no hubiera problema con la película. Entonces hubo un trabajo en equipo, y de alguna manera, ¿qué pasó con el esfuerzo? El esfuerzo se redujo, ¿sí? Ya no estuvo la carga solo sobre una persona, ¿verdad? Ya no fue solo una persona la que tuvo que hacer, sino entre todos el esfuerzo se disminuyó. O sea, el trabajo ya no fue tan grande. Cuando estuvimos aquí todos listos para ir a repartir esos volantes, pues qué triste hubiera sido, ¿verdad? Que tal vez solo hubiéramos venido unos 2 o 3 personas, ¿sí? Pero venimos varios, y entre varios la carga también bajó. Teníamos un número de volantes que repartir, ¿verdad? Y si a una sola persona le hubiera tocado repartir esos volantes, seguramente no le hubiera dado tiempo, ¿verdad? De cubrir varias manzanas como nosotros lo hicimos, a pesar de que nos llovió, ¿verdad? A pesar de eso, pues logramos cumplir la tarea, logramos cumplir la misión. Incluso creo que hasta logramos por ahí hacer invitaciones, ¿verdad? Para que vinieran a conocer la iglesia. Si no podían venir a la actividad, pues por lo menos se enteraron de la presencia de la iglesia, y les debe haber llamado la atención. Y quizá por ahí todavía andan esos volantes, y allá lo van a ver y van a decir, Iglesia Camino de Vida, ¿dónde es que está? ¿Verdad? Y de repente pueden decir, un día vamos a ir a conocer esa iglesia, ¿verdad? De esas personas o esos jóvenes que andaban por ahí repartiendo esos volantes. Entonces se disminuyó el esfuerzo de esa tarea de repartir los volantes. Pero como también dice esa idea, ¿verdad? Ese pensamiento de que a través de un equipo se dividen esfuerzos, pero se multiplican ¿qué? Resultados. O sea, hubo un mayor resultado. ¿Cuál fue ese resultado? ¿Cuál fue ese resultado? El resultado fue de que se logró colocar esa cantidad de volantes. O sea, si hubiera venido solo una persona a hacer esa labor, no se hubiera logrado esos resultados. Pero como varios se pusieron ahí pues dispuestos, ¿verdad?, a servirle al Señor y a realizar esa labor, se cumplió con esa meta. Así que es importante, jóvenes, comprender de que en un equipo es necesaria la participación de todos. Nosotros entonces somos un equipo. Somos un equipo, jóvenes. Somos un grupo, pero somos también un equipo. Ojalá que sigamos entonces con esa idea, con esa tendencia de poderle servir al Señor como equipo. Yo quiero ponerles otro ejemplo, y para ello quiero que vayamos ahora a Nehemías. Vamos ahora a Nehemías. Y yo no sé si conocen toda la historia de Nehemías. Vamos a ver si alguien sabe y me quiere ayudar. ¿Qué hizo Nehemías? ¿De qué se nos habla principalmente en el libro de Nehemías? ¿Alguno de ustedes sabe? Que me quiera ayudar a refrescar acá los conocimientos. ¿Qué hizo Nehemías? Vamos a ver, Diego dice que era un profeta. ¿Quién dice? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Vamos a ver. ¿Qué hizo Nehemías? Vamos a ver quién me quiere apoyar. Vamos a ver. Bueno, Nehemías tuvo una labor muy importante, y vamos para ello a leer entonces Nehemías, y quiero que participemos ahí leyendo algunos versículos
nuevamente y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Pero ahora vamos a comenzar acá por Yared. Perdón, Nehemías 1. Vamos a leer aquí desde Yared, va a comenzar a leer del versículo 1 de Nehemías hasta el versículo 9, hasta donde lleguemos, ¿de acuerdo? Vamos a participar todos. Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 9. Vamos a ver. Vamos a comenzar entonces con Yared. En Susa. Muy bien. Daniel. Ananí. Muy bien, muchas gracias. Entonces acá tenemos ya alguna información de Nehemías. Más o menos ya escuchamos esa historia. Vamos a ver si lograron ahí pues ponerse también a llevar la lectura. Nehemías, vamos a ir poco a poco, ¿sí? Nehemías es un personaje que en este momento nos dice que está en un lugar que se llama Susa, ¿sí? Dice que llega uno de sus hermanos y le habla acerca de ¿qué cosa? De los que habían, dice, escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. O sea, él preguntó por esa situación y entonces lo que le dicen a este hombre, Nehemías, su hermano, ¿verdad? No sé si se refiere, cuando dice uno de mis hermanos, si se refiere a un hermano en carne o si se refiere tal vez, como decimos nosotros aquí en Guatemala, a un paisano, ¿verdad? A un paisano, a uno del mismo lugar de donde él era, ¿verdad? Un judío. Y entonces dice acá, este que llega, que se dice que vino a Hanani, dice, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y dice que luego que les preguntó él por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, dice que le dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están, ¿y cómo están? Dice, están en gran mal y afrenta, o sea, estaban con muchos problemas. Y el muro de Jerusalén, dice, ¿cómo estaba el muro de Jerusalén? Derribado. ¿Y sus puertas cómo estaban? Quemadas a fuego. Entonces démonos cuenta cómo prácticamente estas personas estaban en cautiverio. ¿Y qué había pasado con Jerusalén entonces? Había sido destruida. ¿Cuál es entonces la actitud de este hombre Nehemías? Él comienza a humillarse,
a pedirle perdón a Dios por sus pecados y los pecados de todo su pueblo, ¿verdad? Y a decirle a Dios que se acuerde, ¿verdad? Que se acuerde de su pueblo, a interceder. Él comienza a interceder entonces por el pueblo de Jerusalén, por el pueblo de Israel. Y entonces dice acá que él dice, vamos a seguir leyendo, dice, versículo 11 del capítulo 1: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo, dice, servía de copero al rey. Entonces aquí ya tenemos más información acerca de Nehemías. ¿Qué era Nehemías? Copero del rey, ¿sí? Copero del rey. Vamos a ver, ¿alguien tiene una idea qué significará eso de copero del rey? ¿Cuál era la labor de un copero del rey? Vamos a ver, ¿quién está hablando ahorita? Vamos a ver, Asha, dime. Es que por las mascarillas no identifico quién habla. ¿Cómo dices? ¿Cómo? No te escuché. Daba las copas, le daba las copas al rey. Las lavaba, o sea, se dedica a lavar las copas. Muy bien. ¿Piensan ustedes que solo esa era la única labor del copero? ¿O podría haber existido alguna otra labor del copero del rey? Le servía los vinos al rey, ¿verdad? Muy bien. Yo no sé si veo mucha tele, ¿verdad? Muchas películas, ¿verdad? Pero también los reyes se cuidaban mucho de que alguien quisiera envenenarlos, ¿sí? O darles algo. Y pienso, no sé, en un momento determinado, que tal vez esta labor del copero también era probar todo lo que iba a beber el rey, para que nadie lo envenenara. Pienso, no sé, tal vez me estoy imaginando, no lo dice acá. Puede ser que solo cumpla una función, como ustedes dicen, de organizar, ¿verdad? Todas las bebidas y de darle allá las bebidas al rey, pero puede ser también que el mismo copero tenía esa responsabilidad, ¿verdad? De poder ser ese filtro, ¿verdad? De proteger al rey de que lo quisieran envenenar. Pienso, entonces es solo es una opinión. Muy bien, vamos a seguir leyendo y ahora entonces quiero que veamos el capítulo 2. Vamos a leer unos versículos del capítulo 2. Vamos a ver, quiero que alguien me haga el favor o leamos varios aquí ese pasaje. Quiero que leamos nuevamente, vamos a quedar, ¿dónde nos quedamos con Asha? Entonces ahora vamos a comenzar otra vez de Andreita, vamos a ir hacia allá. Así que vamos a leer entonces capítulo 2, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6. Muy bien. Asha. Muy bien, sigamos leyendo, vamos a llegar hasta el 10.
Muy bien, dice, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Muy bien, entonces aquí tenemos otra información más, ¿verdad?, acerca de Nehemías. ¿A quién atendía Nehemías? Vamos a ver cómo se llamaba el rey a quien atendía Nehemías. ¿Cómo? Vamos, Naomi, dilo ahí con valor. Artajerjes, muy bien, sí, era Artajerjes el rey, ¿verdad? En este caso, y en ese caso, pues dice que él viene delante del rey y está sirviéndole al rey, pero ¿qué había pasado con Nehemías? Nehemías ya había orado, ya le había pedido a Dios hallar gracia delante de este rey. Y entonces cuando él viene a servirle al rey, el rey se da cuenta de algo, ¿verdad? ¿Cómo mira el rey a Nehemías? ¿Lo mira contento? ¿Lo mira alegre? ¿Cómo lo mira? Lo mira triste, ¿verdad? Y entonces dice que cuando lo mira triste le dice, ¿qué es lo que te pasa? Le dice el rey a Nehemías, estás enfermo, ¿verdad? Estás enfermo. Y entonces Nehemías le dice, no, le dice Nehemías, yo estoy quebrantado de corazón. Y comienza a contarle toda la historia, ¿verdad?, de la situación por la que estaba pasando su pueblo. Pero vean ustedes realmente esa gracia, ¿verdad? Esa gracia que Dios le dio a Nehemías para con su rey, para con el rey al cual servía, a pesar de que él realmente pues no tenía un puesto, podríamos decir, alto, ¿verdad? Tal vez dentro de ese reinado, sino que simplemente era un siervo del rey, de que en ese momento el rey viene y le brinda todo su apoyo. ¿Para qué? Para ir a reconstruir Jerusalén. Le brinda todo el apoyo y le dice de que le va a brindar, incluso hasta le va a dar permisos, ¿verdad?, para que pueda pasar por determinados lugares sin tener que tener ningún problema. Dice, le da cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que, dice, me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, no iba a tener ningún inconveniente Nehemías en llegar hasta Judá, hasta Jerusalén, para reconstruir la ciudad. Él quería, ¿cuál era la labor que quería entonces Nehemías realizar? Era reconstruir Jerusalén. Y entonces dice la palabra del Señor que no solamente se quedó ahí la situación, ¿verdad?, sino que también dice que, vamos a ver, dice que le dio hasta, vamos a ver, dice versículo 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río, dice, y les di las cartas del rey, dice. Y el rey, dice, ¿qué hizo también el rey? ¿Qué envió con Nehemías? Dice el versículo 9 que envió capitanes, dice, del ejército y gente de a caballo. O sea, Nehemías no iba solo, ¿verdad? Iba con el apoyo de capitanes del ejército y con gente de a caballo. Entonces iba con esa labor de reconstruir las murallas de Jerusalén. Vamos a ver acá, ¿qué dice? Ve capítulo 4, vayamos ahora al capítulo 4. Vamos a ver. Capítulo 4 y vamos a comenzar. Dice el versículo 1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos, o sea, ya estaban con la labor de edificar o de reedificar el muro. ¿Qué pasó con este hombre Sanbalat? Sanbalat era un enemigo, ¿verdad? Un enemigo definitivamente del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con él? Estaba contento, estaba alegre. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Se enojó, dice. ¿Qué más? Enfureció, dice, en gran manera. ¿Se imaginan ustedes cómo estaba? Y dice que comenzó a hacer escarnio de los judíos. ¿Qué significa la palabra escarnio? Escarnio, vamos a ver qué significa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es escarnio? Ya nos dice que estaba enfurecido en gran manera, pero también dice que hizo escarnio de los judíos. Escarnio significa hacer burla, ¿sí? Comenzó a burlarse de los judíos. Acá tenemos varias cosas, ¿verdad?, que se nos menciona en el versículo 2, donde comienza a decir, ¿verdad? Decía este hombre Sanbalat,
¿qué hacen estos débiles judíos?, decían. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y dice, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O sea, se estaban burlando, ¿verdad? Se estaban burlando esos dos hombres. ¿Quiénes eran estos dos hombres? Sanbalat y Tobías. Entonces comenzó el pueblo, ¿verdad?, definitivamente a considerar también esta situación. Y en el versículo 4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégaselos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y quiero que vayamos a ver acá esta situación. Dice que el versículo 6 dice que edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Acá tenemos una primera situación también. ¿Cómo trabajó el pueblo? ¿Cómo es la característica entonces de un equipo? ¿Qué debe de haber en un equipo también para poder lograr el objetivo? Este pueblo dice que tuvo ¿qué? Ánimo. Ánimo para trabajar. Ese también es otro ingrediente importante cuando hablamos de un equipo, ¿verdad, jóvenes? Acá Nehemías entonces ya tiene a toda la gente apoyándole, tiene a varias personas incluso que habían venido de diferentes lugares, ¿verdad? A apoyar, que tal vez gente que también había ya pasado por esa situación de cautiverio, pero estaban preocupados por reedificar los muros de Jerusalén. Y entonces dice acá que el pueblo que trabajaba en esta obra, en esta labor, en reconstruir las murallas de Jerusalén, en reconstruir todo Jerusalén, tenía para trabajar, ¿qué era lo que tenía? Ánimo, ¿sí? ¿Qué se necesita para trabajar y hacer bien las cosas? Ánimo. Se necesita optimismo, se necesita un ingrediente extra, ¿verdad?, para poder realizar las labores. El día jueves, yo estaba algo preocupado con cierto trabajo que tenía que ya estaba algo atrasado y que tenía que entregar, ¿verdad? Entonces tuve que ponerle un poco de ánimo a mi trabajo. Y entonces dije yo, bueno, voy a tratar de darle duro este día. Ese día estaba en lo que se le conoce pues como teletrabajo, ¿verdad? Que nos permiten, en el caso de la empresa donde yo trabajo, se nos permite que estemos trabajando desde casa. Entonces ese día yo estaba en casa, no todos los días nos toca estar en casa, nos permiten estar solamente 2 días a la semana. Entonces ese día estaba en casa y dije, bueno, hoy voy a darle duro al trabajo. Tuve que ponerle ánimo al trabajo, tuve que ponerle deseos para terminar el trabajo ese día. Y pues por ahí busqué también ahí música, ¿verdad? Para estar escuchando música, poder estar música ahí animada, ¿verdad? Para poder que me animara, para poder concentrarme en el trabajo. Música instrumental también para poder ahí concentrarme y que no me distrajera, ¿verdad? Sino que también que me permitiera concentrarme. Entonces allá estaba trabajando, traté de estar el mayor tiempo concentrado para poder desarrollarme. Por ahí me comenta Albita, ¿verdad? Que su hermana pues es muy buena para el estudio, ¿verdad? Que se concentra tanto que a veces prefiere estar estudiando que ir a comer, ¿verdad? A veces hasta su mami se preocupa ahí que no llega a comer porque está ahí estudiando, ¿verdad? Yo creo que nosotros somos al revés, ¿verdad? Nos distraemos, no queremos que nos distraigan para comer, ¿verdad? Pero ella es una señorita que sí le gusta el estudio y muy aplicada, según me cuenta Albita. Pero ese día yo me puse también con ese propósito de querer terminar ese trabajo que tenía pendiente. Me puse una meta, pero ¿qué tuve que estar para poderlo realizar? Tuve que tener ánimo para terminar ese trabajo. Y gracias a Dios terminé. No terminé temprano. Tampoco terminé tan tarde, ¿verdad? Terminé como alrededor de las 9. Mandé la información o cargué la información donde tenía que cargarla como a las 10 menos 10 de la noche, ¿verdad? Pero pasé todo el día trabajando, ¿verdad? Ahí sí, levantándome para ir a comer, tratando de concentrarme en lo que tenía que hacer. Entonces tuve que ponerle en ese día a mi trabajo, le tuve que poner ánimo. Y así nos va a tocar muchas veces, ¿verdad? Jóvenes en sus estudios, ¿verdad? Cuando ya tengan su trabajo en un momento determinado, a ese quehacer tenemos que ponerle ánimo. ¿Para qué?
para lograr finalizarlo y para poder finalizarlo también con calidad, ¿verdad? Tratar de hacerlo lo mejor posible. Pues ese día yo me sentí realizado, ¿verdad? Cuando terminé, cansado, ¿verdad? Pero satisfecho de que había cumplido la labor. Entonces hay que ponerle a veces, para trabajar hay que ponerle ánimo, hay que ponerle empeño, hay que ponerle fuerzas, ¿verdad? Eso que queremos hacer. No es fácil, ¿verdad? A veces hay muchos distractores y muchas cosas van a tratar de que no hagamos las cosas con ánimo. Y cuando somos un equipo, pues muchas veces van a tratar de haber situaciones a través de las cuales van a tratar de desanimarnos, de desmoralizarlo, ¿verdad? Por ahí estaba viendo una forma de actuar incorrecta, creo yo, a veces en los futbolistas, que como que a veces tratan a veces hasta de provocarse como para desmotivarlos o como para que ya no se concentren en lo que están haciendo. Están jugando el partido y puede hacer que por ahí alguien pase y le diga algo a alguien, trate de insultarlo, ¿sí? Trate de insultarlo como para provocarlo. ¿Vieron? ¿Se recuerdan? Yo no sé si alguno de ustedes se recuerda de esa jugada, ¿verdad? Pero eso ya fue hace años, de Zinedine Zidane. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Zinedine Zidane, ¿va? No, yo recuerdo que en una oportunidad él vino y le dio, era en un mundial. Vamos a ver, Diego, venos a dar las características. ¿Cuándo fue? Alemania 2006. ¿Qué partido? ¿Contra quién fue? ¿Quiénes jugaban? Italia, Francia. Vamos a ver, ¿con qué equipo estaba jugando Zinedine Zidane? En Francia. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué hizo Zinedine Zidane? ¿Perdón? Un cabezazo a Materazzi se llamaba. ¿Cómo? El jugador del equipo de Italia. Muy bien. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué hicieron con este jugador Zinedine Zidane? Lo expulsaron. Muy bien. Entonces, ¿pero qué fue lo que sucedió previamente? ¿Qué dicen que pudo haber pasado? ¿Por qué fue que Zinedine Zidane hizo eso? Esta persona de Italia le dijo algo, algo de su hermano, ¿sí? De la hermana de Zinedine Zidane. Entonces provocaron, ¿verdad? Provocaron a este futbolista para que, ¿qué fue lo que hizo Zinedine Zidane? Cabeceó al otro futbolista, lo expulsaron. Y yo no sé si al final ganó, ¿quién ganó ese mundial? ¿Italia o Francia? Italia ganó la final. Muy bien. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque Zinedine fue expulsado, ¿verdad? Entonces, qué triste, ¿verdad? En un momento dado, el equipo, ¿qué pasó con el equipo? El equipo perdió. ¿Por qué? Porque uno de ¿perdón? En penales. ¿Por qué fue eso? Porque definitivamente en este caso, pues este Zinedine Zidane se dejó provocar. Entonces, ¿qué se necesita muchas veces? Tratar de estar unidos, de no perder ese ánimo a pesar de todo lo que suceda, a pesar de todo lo que nos digan, porque pueden haber críticas que a veces no son constructivas, sino que son destructivas. Van a hablar mal de nosotros en un momento determinado y contra eso tenemos que luchar, contra eso tenemos que pelear. Dense cuenta ustedes acá que Sanbalat y Tobías, ¿sí? Sanbalat y este otro personaje que se menciona acá hacían burla de los judíos, ¿verdad? Ellos se burlaban, algo así como lo que pasó con este jugador de fútbol, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si en ese momento le ponen coco los que estaban construyendo la ciudad a estos hombres? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Se hubieran tal vez desmoralizado o tal vez les hubiera dado temor, ¿verdad? De que tal vez ellos hubieran podido destruirlos en un momento, atacarlos en un momento determinado, pero no, ellos siguieron con esa disposición de que tenían que terminar los muros de Jerusalén. Y entonces dice acá la palabra del Señor, vamos a leer, vámonos ahora hasta el versículo 12 para ir ya terminando esta lectura. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, saldémonos ahí, vamos a irnos hasta versículo 15, vayámonos. Versículo 15, vamos a leer el versículo 15 al versículo 23. Y se lo voy a leer yo para ir rápido. Y dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, dice acá Nehemías, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban,
con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos, y ahí con nosotros nuestro Dios peleará con nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno, dice, se desnudaba solamente para bañarse, dice. Fíjense, se mantenían con toda la ropa puesta y no se quitaban esa ropa, no se quitaban la ropa. Eso me recuerda una vez cuando tuve una excursión en básicos y nos tocó ir allá hicimos una visita al volcán Pacaya. Nos quedamos allá en un lugar que se le llamaba La Meseta, ¿verdad? Uno se quedaba, podía uno ahí quedarse, levantar según yo que íbamos a levantar una carpa, ¿verdad? Hicimos una media champa allá, pero había tanto aire que no se podía hacer nada, todo se lo llevaba el aire. Según yo que me iba a poder poner cómodo, iba a levantar mi carpa, me iba a poder meter ahí, me iba a poder poner cómodo, tapar con mi sábana, ¿qué? Para nada, era tanto el frío, tanto el aire, ¿verdad? Que así como estaba uno, así a dormir, ¿verdad? Así nos quedamos a dormir ahí en esa oportunidad que tuvimos una excursión al volcán de Pacaya. No nos pudimos quitar la ropa, ¿verdad? Allá pasé bueno, que me ve una de aquellas cosas que se llama como chale, no sé cómo se llaman, unas cosas que solo mete uno en la cabeza y le queda colgando, no sé cómo se llaman esas cosas, se me escapa ahorita el nombre, ¿verdad? Pero estaba yo con mi gorra y con eso, y no me lo quité para nada, ¿verdad? Ni para dormir. Así nos dormimos. Pues algo así estaban acá los judíos, ¿verdad? En este caso, dice que no se quitaban la ropa, solo se quitaban la ropa para cuando se iban a bañar, y de ahí otra vez con toda la ropa bien puesta, ¿verdad? Tal vez dormían, pero con un ojo, como dicen normalmente, con un ojo abierto y con el otro cerrado, ¿verdad? Tratando de cuidarse del enemigo. Pero me gusta aquí la labor, me gusta aquí el trabajo en equipo que se estaba dando, jóvenes. Fíjense bien que todos tenían una tarea. El versículo 17 del capítulo 4 nos dice que los que edificaban en el muro, dice, habían unos que edificaban en el muro, habían unos, dice, los que acarreaban, los que cargaban, dice, los que cargaban. Y aparte, digamos, de que todos tenían una labor, todos tenían un trabajo, nos dice la palabra del Señor que dice que con una mano trabajaban en la obra. ¿Cómo estaban trabajando? Con una mano en la obra, y en la otra, ¿qué tenían? En la otra dice que tenían la espada. Estaban preparados para la batalla, estaban preparados para la guerra. Entonces, un equipo, jóvenes, un equipo tiene que trabajar, pero un equipo también tiene que estar listos para la batalla, porque van a haber problemas, porque van a haber dificultades. Entonces, no es fácil en un momento determinado el querer alcanzar las metas, va a ser difícil, pero debemos de esforzarnos, trabajar en equipo, que cada uno realice su labor a conciencia, que todos pongamos lo que nos corresponde, ¿verdad? Para poder triunfar. En este caso, el ejemplo que tomábamos ahí de este futbolista, ¿verdad? Este futbolista no hizo lo correcto, ¿sí? Este futbolista no hizo lo que tenía que hacer, se dejó en un momento determinado ser provocado para cometer esa falta, lo expulsaron y ellos perdieron el mundial de fútbol, ¿verdad? Quizás si hubiera seguido jugando él, pues hubieran podido ganar ese partido, pero por el hecho de que lo expulsaron ya no pudieron ganar ese partido. Entonces, importante, ¿verdad? Debemos de estar conscientes de que tenemos una labor que realizar y asumirla con responsabilidad. Aquí cada uno de los que trabajaba cumplía con su parte, porque también sabía de que tenían que estar listos para la batalla, listos para pelear si en un momento dado era necesario realizar esa batalla. Así que, jóvenes, que Dios nos ayude a todos nosotros, ¿sí? y que ustedes se consideren un grupo solamente. No, ustedes no son un grupo solamente, nosotros no somos un grupo solamente. ¿Qué somos, jóvenes? Somos un equipo. Así que pidámosle al Señor estar dispuestos a trabajar para Él, saber que en una mano tenemos que tener, así como estas personas, ¿verdad? En una mano estaban construyendo la obra, pero también tenían en la otra la espada.
¿Por qué? Porque van a haber batallas, porque van a haber luchas. Cuando más queremos buscar a Dios, más van a haber problemas. Cuando más queremos servirle al Señor, más vienen las dificultades. Y entonces es cuando tenemos que pedirle al Señor esa fuerza para salir victoriosos. Amén. Muy bien, entonces, jóvenes, pongámonos de pie un momento y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta meditación. Dios quiere que seamos un equipo, no solamente un grupo. Oremos para que así sea, jóvenes. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque hoy hemos podido aprender, Señor, de la iglesia primitiva, Señor, que tuvo sabiduría para poder distribuirse el trabajo en equipo, Señor, porque pudieron ser elegidos, Señor,